El viento del atardecer barría la llanura con una fuerza seca, levantando polvo que se arremolinaba contra las viejas tablas del granero. El cielo, pintado de un naranja melancólico, parecía observar en silencio aquella escena que se desarrollaba bajo su inmensidad. Dos muchachas, con el cuerpo marcado de golpes y el alma quebrada por la vergüenza, se sostenían apenas en pie contra la pared de madera. Temblaban no solo por el frío de la tierra desnuda, sino por la desnudez de su dignidad arrancada a la fuerza. Sus miradas, cargadas de miedo y súplica, buscaban refugio en cualquier rincón, pero lo único que encontraban era la figura de un hombre sentado en cuclillas, a unos metros de ellas, con su caballo detrás como testigo mudo. El ranchero no era un hombre cualquiera. Su rostro curtido por el sol y las cicatrices del trabajo duro mostraban la vida de alguien que había aprendido a sobrevivir sin pedir permiso. Sus ojos, sin embargo, eran más profundos de lo que cualquiera se atrevía a sospechar. En ellos habitaba una historia que él rara vez compartía, una carga de decisiones que lo habían forjado en silencio. Aquel día, frente a esas muchachas despojadas de todo, incluso de la fuerza para sostener la cabeza erguida, algo dentro de él se quebró. La más joven de las dos apenas podía sostener la voz cuando, con un hilo de llanto, dejó escapar palabras que parecían cortarle la garganta. «Me lo quité. Por favor». El silencio que siguió fue tan denso que parecía que ni el viento se atrevía a interrumpirlo. El ranchero permaneció inmóvil, congelado entre la indignación y la duda, entre el instinto de proteger y el recuerdo de un pasado en el que intervenir le había costado caro. Sabía que esas palabras no eran simples, eran un grito ahogado, un ruego que llevaba detrás horas de sufrimiento, una confesión que desnuda más que el cuerpo expuesto. Sus manos, endurecidas por años de montar y trabajar la tierra, se cerraron en puños. Se incorporó lentamente, sus botas hundiéndose en la arena, y las observó con una mezcla de rabia contenida y compasión. Ellas retrocedieron un paso, temiendo que él, como los demás, se aprovechara de su debilidad. Pero en sus ojos no había deseo, sino un fuego distinto, el de alguien que sabe que ha llegado la hora de decidir quién es en realidad. La segunda muchacha, más fuerte en apariencia pero igual de herida, apretó la mandíbula y alzó la vista con una dignidad que desafiaba su estado. Era como si quisiera recordarse a sí misma que no todo les había sido arrebatado. Esa mirada golpeó el corazón del ranchero como un martillazo. «¿Quién les hizo esto?», preguntó con voz grave, casi ronca. Ellas no respondieron. El miedo a nombrar a los culpables era más fuerte que el deseo de justicia. Pero el silencio lo dijo todo. El ranchero conocía demasiado bien los hombres que poblaban aquellas tierras, hombres que usaban la violencia como lenguaje y la humillación como entretenimiento. Un recuerdo lo atravesó de pronto. Años atrás, su hermana pequeña había sido víctima de algo semejante. Él no había llegado a tiempo para salvarla, y desde entonces el fantasma de su impotencia lo acompañaba cada día. Esa cicatriz invisible ardió con fuerza al contemplar a las dos jóvenes frente a él. No podía volver a fallar. El caballo bufó, como si también sintiera la tensión del momento. El ranchero dio un paso más cerca. Ellas temblaron, pero él levantó las manos despacio, como si se acercara a un animal herido al borde del colapso. «¡Ya basta!», susurró, no solo para tranquilizarlas a ellas, sino también para calmar la tormenta que rugía en su pecho. Las jóvenes lo miraron con ojos enrojecidos, incrédulas. Estaban acostumbradas a golpes, a miradas sucias, a órdenes frías. No a esas palabras, no a ese tono que parecía reconocerlas como algo más que cuerpos usados.
El ranchero se quitó su chaqueta de cuero, áspera por el polvo y el tiempo, y la extendió hacia ellas. La más joven dio un paso atrás, dudando, hasta que la otra la tomó con manos temblorosas. Se envolvieron juntas, como si aquella prenda fuera un refugio contra el mundo. Fue en ese instante cuando el ranchero tomó su decisión. Miró hacia el horizonte, hacia el pequeño poblado donde seguramente los culpables se reían de su hazaña, creyéndose impunes bajo la ley torcida del desierto. Algo en él despertó con una furia antigua. No sería testigo pasivo, no esta vez. Sus botas crujieron sobre la arena mientras se enderezaba por completo. El sol, ya casi escondiéndose en el horizonte, lo bañó con una luz rojiza que parecía un presagio. Las muchachas lo observaban sin saber qué esperar. ¿Sería su verdugo o su guardián? La respuesta estaba en el filo invisible de una decisión que él ya había tomado en silencio. En su mente resonaban las palabras de la más joven. «Me lo quité, por favor». No eran solo un ruego de compasión, eran un recordatorio de todo lo que la injusticia había arrancado de esas dos almas. Y si había algo que el ranchero sabía, era que el orgullo, incluso roto, podía renacer si alguien lo defendía con la suficiente valentía. Se volvió hacia ellas, con la mirada firme y la voz cargada de resolución. «Conmigo están a salvo, pero esto no quedará así». El viento volvió a soplar con fuerza, levantando polvo que cubrió la escena como un telón que anuncia el inicio de un drama mayor. La historia apenas comenzaba, y el desierto guardaba silencio, expectante. El silencio que siguió al juramento del ranchero fue denso, como si el mismo desierto hubiera decidido contener la respiración. Las dos jóvenes, envueltas en aquella chaqueta que aún conservaba el olor a cuero, tierra y caballo, se miraron entre sí con incredulidad. No estaban acostumbradas a que un hombre les hablara así, con firmeza y respeto al mismo tiempo. Sin embargo, el miedo era un muro que todavía se interponía entre ellas y cualquier atisbo de esperanza. El ranchero, consciente de la fragilidad que tenía frente a él, no intentó apresurarlas con preguntas. Había aprendido que las heridas profundas no se curaban con presión, sino con espacio y paciencia. Caminó despacio hacia su caballo, ajustó la silla de montar y llenó un cuenco de agua del barril cercano. Lo llevó en silencio y lo dejó frente a ellas. El gesto, simple y directo, hablaba más fuerte que cualquier palabra. La más joven bebió primero, con manos temblorosas que apenas podían sostener el recipiente. El agua se derramaba por su barbilla y se mezclaba con la suciedad y la sangre seca de su rostro. La otra, más cauta, la observaba como si temiera que aquello fuera una trampa. El ranchero la miró a los ojos y asintió, con un gesto breve, pero cargado de autoridad tranquila. Ella tomó entonces el cuenco, y al hacerlo, sus dedos rozaron sin querer los del hombre. Un escalofrío de desconfianza recorrió su cuerpo, pero en vez de retirarse bruscamente, se obligó a sostener la mirada. No encontró lujuria en sus ojos, sino un cansancio antiguo y una resolución que parecía inquebrantable. Él regresó a su lugar, encendió un pequeño fuego y dejó que el silencio hablara por los tres. El crepitar de las ramas secas fue el único sonido durante varios minutos. Poco a poco las jóvenes comenzaron a relajarse, aunque el temblor en sus cuerpos aún delataba la profundidad del trauma. Finalmente, la mayor habló con voz baja, casi como un suspiro arrastrado por el viento. «Nos sacaron del camino, nos golpearon, dijeron que nadie nos recordaría». Cada palabra era un peso que caía entre ellos,
construyendo una verdad dolorosa que ya no podía negarse. El ranchero cerró los ojos un instante, luchando contra los recuerdos de su hermana, contra la rabia que amenazaba con devorarlo. Pero cuando los abrió de nuevo, su mirada era tan afilada como el acero. «Se equivocaron», dijo con firmeza. «Yo las recuerdo, y mientras yo respire, no volverán a tocarlas». Las jóvenes se miraron sorprendidas. No estaban acostumbradas a promesas, mucho menos a promesas de protección. Y aunque la duda aún era fuerte, una chispa de alivio comenzó a prender en lo profundo de sus corazones. El ranchero sabía que no podía quedarse allí esperando. La justicia en aquellas tierras era un concepto frágil, torcido por los intereses de hombres sin escrúpulos. Si él no hacía nada, los culpables seguirían libres, y ellas jamás se sentirían seguras. Tomó una decisión: llevarlas consigo a su rancho, a las afueras del poblado, donde podría darles refugio. El viaje de regreso fue lento. Las muchachas apenas podían caminar, y él no quería forzarlas. Montó a la más débil en su caballo, asegurándola con cuidado, mientras la otra caminaba a su lado. El desierto, que tantas veces se le había presentado como un enemigo hostil, aquella noche parecía acompañarlo, envolviendo la caravana en un silencio respetuoso. Al llegar a su rancho, un lugar humilde pero sólido, les ofreció lo poco que tenía: ropa limpia, un catre donde descansar y un plato caliente de frijoles y pan duro. Para ellas, aquello era un banquete, un respiro en medio del infierno. Las observó comer, notando cómo cada bocado era una batalla entre el hambre y el miedo de confiar. «No me deben nada», dijo finalmente. «Lo único que quiero es que recuperen su fuerza. Después, ya veremos qué camino tomar». La mayor lo miró fijamente. En sus ojos había aún desconfianza, pero también un destello de respeto. Reconocía en él algo que no había visto en otros hombres: la ausencia de exigencias. Era como si él entendiera que la verdadera protección no pedía nada a cambio. Los días siguientes fueron un proceso lento. Las heridas físicas sanaban con ungüentos y vendas improvisadas, pero las cicatrices del alma requerían algo más. El ranchero se dedicó a trabajos sencillos frente a ellas, cortando leña, arreglando cercas, ordeñando las vacas, siempre dejando claro que podían observarlo sin miedo. No las presionaba para hablar, pero tampoco las trataba como sombras. Su presencia era constante, sólida, como el tronco de un árbol que resiste todas las tormentas. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, la más joven se acercó a él. Sus pasos eran vacilantes, pero había una resolución nueva en su mirada. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó con voz quebrada. El ranchero dejó a un lado la soga que estaba trenzando y la miró de frente. «Porque alguien una vez necesitó que yo llegara, y no llegué a tiempo». La muchacha no dijo nada más, pero en sus ojos apareció un brillo diferente. Comprendía de algún modo que aquel hombre no solo las protegía a ellas, sino que también buscaba redención en su propio pasado. El vínculo comenzó a tejerse lentamente. La desconfianza cedió un poco, dando lugar a un respeto silencioso. Las dos jóvenes encontraron en el rancho un lugar donde respirar, aunque sabían que el peligro aún no había desaparecido, porque allá afuera, los hombres que les habían hecho daño no olvidaban, y el desierto, con su memoria de arena y sangre, nunca dejaba las cuentas sin saldar. El ranchero lo sabía mejor que nadie. Cada noche, sentado junto al fuego, afilaba su cuchillo y revisaba su rifle. No lo hacía por gusto, sino porque presentía que tarde o temprano
Habría que enfrentar a los culpables. Y cuando ese día llegara, él no pensaba fallar. La promesa que había hecho no era solo para ellas, era también para él, para su hermana perdida, para cada mujer que había sido silenciada en aquellas tierras. El viento soplaba fuerte, llevando consigo un presagio. El enfrentamiento se acercaba, y con él, la prueba final de orgullo, valentía y resolución. Las jóvenes, aún frágiles pero cada vez más conscientes, empezaban a comprenderlo. El ranchero no era un salvador perfecto ni un héroe de leyenda. Era un hombre marcado por la pérdida, que había elegido levantarse una vez más. Y esa elección, más que cualquier palabra, era lo que les devolvía poco a poco la dignidad que les habían arrancado. El amanecer de un nuevo día trajo consigo un silencio extraño. Los perros ladraron en la distancia, los caballos se agitaron en el establo. El ranchero salió a la puerta, con la mirada fija en el horizonte. Polvo se levantaba en el camino. No eran viajeros ni comerciantes, eran ellos. Los culpables habían llegado. El corazón del ranchero se endureció. Sabía que el momento había llegado. El tiempo de los ruegos había terminado. Ahora era el turno de la justicia, la suya, la única que el desierto respetaba. El polvo levantado por los caballos se acercaba como una nube que anunciaba tormenta. El ranchero observaba en silencio, con la mandíbula apretada y la mirada fija. A sus espaldas, dentro de la casa, las dos muchachas contenían la respiración. Sus manos temblaban mientras sostenían la chaqueta que él les había dado días atrás, como si ese pedazo de tela pudiera protegerlas del mundo. El grupo de hombres se detuvo frente al rancho. Eran 4, con sombreros ladeados y sonrisas que rezumaban arrogancia. Uno de ellos, el que parecía el líder, escupió al suelo y habló con un tono burlón. «Así que aquí estás, Carter, siempre metiendo la nariz donde no te llaman». El ranchero no respondió de inmediato. Su silencio era una piedra que pesaba más que cualquier insulto. Solo cuando el eco del viento se llevó las últimas palabras, contestó con voz grave: «Dejen mis tierras y no vuelvan jamás». Los hombres rieron, carcajadas ásperas que se mezclaban con el relincho de los caballos. El líder dio un paso al frente y señaló hacia la casa. «Venimos por lo que es nuestro. Sabes bien que esas dos no tienen a dónde ir. Y tú no puedes contra todos nosotros». El ranchero respiró hondo, dejando que la rabia se acomodara en su pecho como un fuego controlado. No era un hombre de discursos, pero sí de decisiones. Llevaba demasiado tiempo esperando este momento, y no iba a retroceder. «Aquí no hay nada vuestro», dijo, y al pronunciarlo, su voz fue tan firme que las mismas tablas del rancho parecieron tensarse. El líder escupió otra vez, esta vez con furia. Hizo un gesto rápido y los demás desmontaron, avanzando con pasos pesados. El ranchero desenfundó lentamente su rifle, el metal brillando bajo el sol de la mañana. El aire se volvió denso, cada segundo estirándose como una cuerda a punto de romperse. Dentro de la casa, la más joven tomó la mano de su hermana con fuerza. Sus ojos estaban fijos en la silueta del ranchero, preguntándose si aquel hombre realmente podía resistir lo que se venía. Pero en el fondo de su corazón, algo había cambiado. Ya no lo veían como un extraño, sino como un guardián que se había puesto entre ellas y la oscuridad. El primer disparo rompió el silencio. Uno de los hombres había sido más rápido de lo esperado. La bala pasó silbando cerca del hombro del ranchero y se incrustó en la pared del establo. Sin pensarlo, Carter respondió con una precisión fría, un disparo certero que derribó al atacante de inmediato. El cuerpo cayó en la arena, levantando una nube de polvo teñido de rojo.
Los otros 3 se lanzaron contra él con furia. El enfrentamiento fue brutal, con disparos que resonaban como truenos y el olor a pólvora impregnando el aire. El ranchero se movía con la destreza de alguien que había aprendido a luchar no por gloria, sino por sobrevivir. Sus botas dejaban huellas profundas en la tierra mientras esquivaba, disparaba y se cubría detrás de los barriles. Uno de los hombres logró acercarse lo suficiente para lanzarse sobre él con un cuchillo. El filo rozó su brazo, arrancándole un grito ahogado. La sangre corrió, pero Carter no cedió. Con un movimiento rápido, lo derribó contra el suelo y lo desarmó. La lucha cuerpo a cuerpo fue feroz, cada golpe resonando como un tambor de guerra. Finalmente, el ranchero lo dejó inconsciente con un puñetazo seco que retumbó en el aire. Quedaban 2. El líder, con los ojos inyectados en sangre, gritaba maldiciones mientras recargaba su revólver. El otro, dudando por un instante, miró a su alrededor y comenzó a retroceder. El miedo se leía en su rostro. El desierto no perdonaba a los débiles, y él lo sabía. ¡Cobarde!, rugió el líder, pero el hombre ya se alejaba, montando a su caballo y perdiéndose en el horizonte. El enfrentamiento final era inevitable. Carter y el líder se quedaron frente a frente, a unos metros de distancia, las armas listas. Era un duelo que no necesitaba testigos. El destino de las muchachas, la memoria de su hermana, todo lo que él era, estaba contenido en ese momento. El viento sopló con fuerza, levantando polvo entre ambos. Los segundos se hicieron eternos. Finalmente, el sonido seco de 2 disparos retumbó en el aire. El ranchero permaneció de pie. El líder, en cambio, cayó de rodillas, con una expresión de incredulidad en el rostro, antes de desplomarse sin vida sobre la arena. El silencio volvió a apoderarse del lugar. El ranchero bajó lentamente su rifle, respirando con dificultad. La sangre de su brazo herido goteaba sobre la tierra, pero sus ojos se mantuvieron firmes. Desde la puerta, las 2 jóvenes salieron corriendo hacia él. La mayor lo sostuvo para que no cayera, mientras la menor, con lágrimas corriendo por sus mejillas, repetía una y otra vez: «¡Lo hizo! ¡Nos salvó!». El ranchero, agotado, les dedicó una mirada cansada pero serena. No necesitaba palabras. Sabía que había cumplido su promesa. Los días que siguieron fueron de calma. El rancho se convirtió en un refugio real. Las 2 jóvenes comenzaron a sanar, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Volvieron a reír, tímidamente al principio, y luego con más fuerza, como si cada carcajada fuera un ladrillo en la reconstrucción de su orgullo perdido. El ranchero, aunque marcado por las heridas, se sentía más ligero que nunca. Había pagado una deuda con su pasado y había demostrado que, incluso en un mundo cruel, la valentía podía traer justicia. Nunca buscó reconocimiento, y las muchachas lo entendieron. Por eso, en lugar de llamarlo Salvador, lo llamaban amigo. Con el tiempo, se corrió la voz en el poblado. La historia del enfrentamiento se volvió casi leyenda. Un hombre solo contra un grupo de abusadores. Un acto de dignidad en tierras donde la dignidad valía menos que una bala. Algunos lo miraban con respeto, otros con temor. Pero a él poco le importaba. Lo único que necesitaba era ver a esas 2 jóvenes caminar de nuevo con la cabeza en alto. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la más joven se acercó al ranchero con ojos brillantes. «El día que llegamos aquí, creí que moriríamos de vergüenza y de miedo. Pero usted nos devolvió algo que pensábamos perdido». El ranchero sonrió apenas, con esa sonrisa pequeña
que parecía más un gesto de cansancio que de alegría. No se lo devolví yo. Ustedes lo tenían dentro todo el tiempo. Solo necesitaban que alguien lo defendiera un poco. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, suaves como una caricia. El viento se las llevó, pero en los corazones de las muchachas quedaron grabadas como una verdad eterna. La vida continuó en el rancho, entre el trabajo duro y los silencios compartidos, y aunque las cicatrices nunca desaparecieron por completo, se convirtieron en marcas de supervivencia, no de derrota. El desierto, testigo implacable, parecía más sereno ahora, como si también reconociera la valentía que había brotado en aquel rincón olvidado. Porque al final, no fue la violencia la que definió su historia, sino la decisión de resistir, de proteger y de creer que, incluso en la oscuridad más densa, siempre hay espacio para un acto de coraje. Y así, bajo el cielo inmenso y eterno de las llanuras, las palabras de la joven aquella primera noche seguían resonando en la memoria del ranchero. Me lo quité, por favor. Un ruego que se transformó en promesa, y una promesa que, contra todo pronóstico, se convirtió en dignidad recuperada.